Ayer por la tarde volvimos a ver un momento histórico en la vida política de Estados Unidos. Por primera vez en la historia del país, un presidente enfrenta un proceso de destitución exitoso en la Cámara de Representantes por segunda ocasión, es decir, hasta ayer Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Donald Trump en 2019 habían sido destituidos por la Cámara. Evidentemente en los tres casos no se ratificó esa decisión por el Senado, que se constituye en jurado siempre en estos casos de procesos de destitución, pero ciertamente Donald Trump terminará su mandato con el estigma y la ignominia de haber sido el único presidente en haber sido destituido en dos ocasiones por la Cámara de Representantes. ¿Qué pueda ocurrir en el Senado en los siguientes días y horas? Es todavía un interrogante. Si bien el líder del Senado, Mitch McConnell, que parece haber redescubierto que tenía una cosa que se llama columna vertebral en el transcurso de la última semana, ha indicado que no sabe cómo votaría si es que se inicia el proceso de ratificación del voto de destitución en la Cámara de Representantes en el Senado. También ha indicado que no tiene la intención, por lo menos hasta el día de hoy, de convocar al Senado a una sesión de emergencia. El Senado no está sesionando en este momento. Tendría que convocar Mitch McConnell a una sesión especial, extraordinaria del Senado para recibir el artículo de destitución que fue aprobado por la Cámara de Representantes, en el cual se acusa a Trump por incitar a la insurrección, para que entonces el Senado pudiese deliberar, discutir y votar. Suponiendo que lo pudiese hacer en los próximos días, es previsible que en el mejor de los casos estarían votando un día antes de la toma de posesión de Joe Biden, es decir, el 19 de enero. Y aún así hay que recordar, se necesitan 2/3 partes de los votos en el Senado para poder ratificar una decisión de destitución del presidente. Se antoja difícil en estas circunstancias que hubiese suficientes republicanos, por mucho que Mitt Romney, quizá un par más de senadores republicanos, pudiesen apoyar a lo que será ahora la mayoría demócrata en el Senado. Hay varias historias, digamos, supletorias a este capítulo que se dio ayer en el Congreso estadounidense. Primero, pues las escenas insólitas de la Guardia Nacional literalmente acampando. No había tiendas de campaña, estaban durmiendo en el piso de la rotonda, de los pasillos, en los accesos al Capitolio. Una escena que no se veía desde la Guerra Civil, cuando en aquel momento se construía el domo y la rotonda que hoy ostenta el Capitolio, y donde el Ejército Federal de la Unión en aquel momento está no solo acampado en las inmediaciones del Capitolio, sino que los oficiales están durmiendo al interior del recinto del Congreso. Entonces, primero, pues unas escenas ciertamente pues muy evocadoras de la crisis que vive hoy Estados Unidos, con soldados de la Guardia Nacional apostados al interior del edificio, protegiendo, blindando el voto en la Cámara de Representantes para destituir al presidente. Segundo, 232 representantes votaron a favor de los artículos de destitución, 10 de ellos legisladores republicanos. Importa porque es la primera vez que hay una votación bipartidista a favor de un proceso de destitución, pero también llama mucho la atención que solo 10 legisladores republicanos, después de lo que ha vivido la democracia estadounidense, después del acto sedicioso de la semana pasada, la intentona de autogolpe de Estado de la administración Trump, que solo 10 legisladores republicanos hayan tenido la valentía para votar en contra del presidente, y lo cual quiere decir que hay muchos legisladores que están apostando a sus futuras fortunas políticas arropadas por la figura de Trump y temerosos de incitar la ira de esas bases trumpianas que asaltaron el Congreso la semana pasada. El otro tema creo que es notable subrayar es que
en este voto, en esos apoyos incipientes republicanos, hay una gran interrogante en torno a si hacia adelante el Partido Republicano logra destrompizarse, si esos sectores moderados del Partido Republicano que abandonaron al partido en este ciclo electoral, que votaron a favor de Joe Biden, que se manifestaron a favor de Joe Biden, logran recuperar el control de su partido, o si, como pareciera indicar el voto en la Cámara de Representantes, ni siquiera la peste, el tufo de un presidente que se irá en total ignominia a su casa el 20 de enero, si eso es suficiente para abandonar a el líder putativo del partido, y si el Partido Republicano está perdido irremediablemente ya, escorado demasiado a la derecha, con legisladores y legisladoras que en estos días incluso han subido tweets, han hecho pronunciamientos como sugerir que lo que ocurrió el 6 de enero es como en 1776, en una alusión evidentemente al arranque del proceso de independencia estadounidense ante Gran Bretaña, o tweets sugiriendo que Hitler fue un hombre sabio porque supo cómo indoctrinar y educar a la juventud alemana en los años de la posguerra. Ese es el Partido Demócrata, ese es el Partido Republicano que hoy parece ser el que existe, este partido cooptado, controlado, atemorizado seguramente también en algunos sectores por Donald Trump, y la gran interrogante si es que este presidente que se irá el próximo miércoles a su casa como seguramente el peor presidente en la historia de los Estados Unidos, si eso logrará generar ese revulsivo que se requiere para que el Partido Republicano regrese hacia posiciones más moderadas, más de centro. Los republicanos de centro moderados logren recuperar ese partido, que además no solo es un tema fundamental para la salud democrática del país, en esa apuesta estriba la capacidad de éxito de Joe Biden, como ha dejado manifiesto, de poder extender una mano a la oposición y tratar de sanar estas profundas heridas que ha abierto Donald Trump estos 4 años en la sociedad estadounidense.